Hola, me llamo Ethan Parker. Tengo 25 años y trabajo como ingeniero de diseño de aire acondicionado en Seattle. Es un trabajo estable, me permite pagar las facturas y me mantiene ocupado con planos y especificaciones de sistemas. Pero no es precisamente el trabajo de mis sueños. Durante el último año mi vida ha sido un bucle monótono. Me levanto en mi apartamento vacío, preparo un café demasiado fuerte, voy a la oficina, hago cálculos hasta que se me nubla la vista y luego vuelvo a casa, donde me espera más silencio. Rompí con mi novia hace aproximadamente un año. Llevábamos juntos 3 años, pero la relación se fue enfriando poco a poco. No hubo ninguna pelea importante ni traición dramática. Simplemente nos dimos cuenta poco a poco de que íbamos en direcciones diferentes. Ella quería más aventura. Yo me conformaba con la estabilidad. O al menos eso es lo que me decía a mí mismo. La verdad es que la ruptura me dejó vacío. Dejé de salir, dejé de llamar a mis amigos y me sumergí en el trabajo. Las noches eran lo peor. Me tumbaba en la cama, miraba al techo y me preguntaba si eso era todo lo que había. Esa noche en concreto, estaba en Chicago para asistir a una conferencia del sector sobre innovaciones en HBSE. El vuelo desde Seattle había sido una pesadilla, con 2 horas de retraso por la niebla y otra hora más dando vueltas sobre O'Hare debido al tráfico. Mi equipaje no llegó. La aerolínea prometió que aparecería al día siguiente, pero yo no tenía muchas esperanzas. Cuando llegué al vestíbulo del hotel de gama media del centro de la ciudad, ya era más de medianoche. Me dolían los hombros por la mochila barata que llevaba y solo podía pensar en darme una ducha caliente y dormir profundamente. El recepcionista parecía tan agotado como yo. Tenía ojeras y la cabeza ligeramente ladeada. Señor Parker, habitación 303. Siento el retraso en el registro. Hemos tenido algunos problemas técnicos esta noche. Me entregó la tarjeta llave con una disculpa poco sincera. Murmuré algo sobre que no pasaba nada y me dirigí al ascensor, demasiado cansado para quejarme. El pasillo de la tercera planta estaba poco iluminado y la moqueta amortiguaba mis pasos. Pasé la tarjeta, oí el pitido y empujé la puerta para abrirla. Me quedé paralizado en la entrada. La habitación no estaba vacía. Las luces estaban encendidas, proyectando un cálido resplandor sobre el espacio. Sobre el escritorio había una cámara profesional con lentes esparcidas a su alrededor, una taza de café medio vacía que desprendía un ligero vapor y un ordenador portátil que zumbaba suavemente. Había ropa colgada en el respaldo de una silla, una blusa, unos vaqueros y lo que parecía una bufanda. Y allí, de pie junto a la cama, había una mujer. Tenía unos 35 años, quizá 37, con el pelo castaño revuelto que le caía hasta los hombros, y llevaba una camiseta sin mangas sencilla y pantalones cortos, como si se estuviera preparando para pasar la noche. Sus ojos, agudos, verdes y muy abiertos por la sorpresa, se clavaron en los míos. Agarró su teléfono como si fuera un salvavidas, con una postura tensa. ¿Quién demonios eres? Preguntó con voz firme, pero con un tono de alarma. No estaba asustada, pero desde luego no era acogedora. Levanté mi tarjeta llave como un escudo. Esta es la habitación 303, ¿verdad? Acabo de registrarme. Ella miró su propia tarjeta en la mesita de noche y luego volvió a mirarme. Sí, es la 303, pero yo ya estoy aquí. Debes de haberte equivocado de habitación. Ambos sacamos nuestras tarjetas y comparamos los números. Idénticos. Maldita sea, murmuré. La recepción debía de haber hecho una doble reserva o algo así. Ella cruzó los brazos, evaluándome, no de forma coqueta, sino para valorar si era una amenaza. Genial. Justo lo que necesitaba después de conducir durante 12 horas. Me froté la nuca, sintiendo como el cansancio me invadía como una ola. Mire, bajaré y lo solucionaré. Lo siento. Ella suspiró y relajó ligeramente los hombros. No, espere, es tarde, y he visto el vestíbulo. Está lleno de gente cuyos vuelos han sido cancelados. La recogida de equipajes también era un caos. Probablemente tardarán una eternidad. Dudé en la puerta, con la mochila todavía colgada al hombro. Tenía razón, el vestíbulo era un caos cuando llegué. Aún así, no puedo entrar sin más.
Sus labios esbozaron una media sonrisa, la primera señal de que se estaba ablandando. Soy Bella, Bella Carter, fotógrafa de Austin. Estoy aquí para una sesión mañana. ¿Y tú? Ethan Parker. I am a ingeniero de Seattle. La conferencia empieza por la mañana. Entré lo justo para dejar que la puerta se cerrara detrás de mí, pero mantuve la distancia. Bella asintió con la cabeza, echando un vistazo a la habitación. Era estándar. Cama grande, escritorio, sillón, baño pequeño. No estaba precisamente pensada para compartir. Bueno, Ethan, si quieres esperar en la cola de abajo, adelante. Pero yo no me muevo. He estado todo el día de viaje. Sopese mis opciones. La idea de volver allí abajo, discutir con el recepcionista, quizá acabar en una habitación peor o sin habitación. Está bien, si te parece bien, me quedaré aquí esta noche y lo solucionaré por la mañana. Te prometo que no soy un pervertido, solo estoy cansado. Me miró fijamente durante un largo rato y luego se encogió de hombros. Trato hecho, pero hay reglas básicas. Tú te quedas en tu lado de la cama y yo en el mío. Nada de tonterías. Y si roncas, te echas fuera. No pude evitar reírme. Me parece justo. No ronco mucho. Dividimos la cama con una línea de almohadas en el medio, como en una incómoda pijamada de niños. Bella desapareció primero en el baño y salió con un pijama modesto, pero que aún así hacía que la habitación pareciera más pequeña. Me tocó a mí, me lavé la cara y me cepillé los dientes con el pequeño kit del hotel. Cuando salí, ella ya estaba bajo las sábanas, mirando su teléfono. Me deslicé a mi lado y el colchón se hundió ligeramente. El silencio era denso, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. Irónico, dado mi trabajo. Buenas noches, Bella. Buenas noches, Ethan. Esperaba dar vueltas en la cama, con la mente acelerada por lo extraño de todo aquello, pero curiosamente, el ritmo constante de su respiración cerca de mí me arrulló. Por primera vez en meses, me quedé dormido sin ese molesto vacío en el pecho. Fue el mejor sueño que había tenido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, me desperté con el suave golpeteo de la lluvia contra la ventana y el rico aroma del café que llenaba la habitación. Al principio me sentí desorientado, con la mente nublada por el profundo sueño que acababa de tener, del tipo que no había experimentado en meses. Parpadeé, asimilando el entorno desconocido del hotel. Y entonces me di cuenta. La almohada colocada en medio de la cama, el equipo fotográfico sobre la mesa. Bella ya se había levantado y estaba sentada con las piernas cruzadas en su lado de la cama, con el portátil apoyado en las rodillas mientras veía fotos. Tenía el pelo revuelto de forma natural, reflejando la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas, y parecía sorprendentemente descansada a pesar de la noche larga. «Buenos días», dijo sin levantar la vista, con un tono de diversión en la voz. «Por cierto, roncas un poco. No mucho, pero se nota». Me senté, frotándome los ojos y riendo con timidez. «Lo siento, debe de haber sido el cansancio. ¿De dónde viene ese olor a café?» Ella miró hacia mí, con sus ojos verdes brillando con un destello burlón. «El mío, siempre viajo con una cafetera portátil. No me fío de las de los hoteles. ¿Quieres un poco? He hecho de más». «Claro, gracias». La vi dejar a un lado su portátil y servir una taza de una pequeña cafetera de viaje que había en la mesita de noche. Me la entregó, negra y humeante, y tomé un sorbo. Era fuerte, tal y como me gustaba, y disipó la confusión de mi mente. Acabamos sentados junto a la ventana, yo en el sillón y ella en el borde de la cama, viendo cómo la lluvia resbalaba por el cristal. Chicago parecía gris y melancólico desde fuera, con las calles resbaladizas y vacías. La conversación comenzó de forma ligera, quejándonos del tiempo, de cómo siempre parecía llover durante las conferencias o las sesiones fotográficas. Pero fluyó con facilidad, sin la incomodidad que esperaba después de compartir la cama con una desconocida. «¿Qué hace una fotógrafa de Austin en la lluviosa Chicago?», le pregunté, con verdadera curiosidad. Bella se recostó contra el cabecero acunando su taza. «¿Un encargo de un cliente?» «Fotografiar paisajes urbanos para una revista. Lo que hay detrás del glamour, por así decirlo. Es divertido, pero la presión es real,
Tienes que capturar el momento perfecto o todo habrá sido en vano. ¿Y tú? Una conferencia de ingeniería suena fascinante. Me reí. Sí, fascinante como ver secarse la pintura. Hablamos de sistemas HVAC avanzados, optimización del flujo de aire, eficiencia energética. Es técnico, pero, sinceramente, solo es un trabajo. Me mantiene ocupada. Ella asintió con la cabeza, con expresión pensativa. Estar ocupada es bueno, ¿no? Mejor que darle vueltas a las cosas. Había una sutil oportunidad ahí y por alguna razón la aproveché. Sí, sobre todo después de una ruptura. Mi ex y yo rompimos el año pasado. No fue complicado, pero me dejó sin rumbo. ¿Qué sentido tiene la estabilidad si todo se desmorona de todos modos? Bella dejó su taza sobre la mesa y su mirada se suavizó. Lo entiendo. Mi última relación terminó mal hace un par de años. A él solo le importaba la conquista, pero una vez que las cosas se pusieron serias, desapareció. Me hizo preguntarme si soy mala eligiendo pareja o si tal vez soy yo la que es demasiado exigente. Hablamos durante lo que parecieron horas, con la lluvia como telón de fondo constante. Ella se sinceró sobre la vida nómada de una autónoma, la emoción de conocer nuevos lugares, pero también la soledad de las habitaciones de hotel y las conexiones perdidas. Yo le conté que mi trabajo en Seattle me hacía sentir segura, pero también asfixiada, que había dejado de intentar conocer gente porque me parecía inútil. No fue una terapia ni nada dramático, solo fue sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera actuando con normalidad. El teléfono sonó alrededor de las 9:00 m. La recepción se disculpó profusamente por la confusión. Tenían una habitación disponible si quería cambiarme. Bella y yo intercambiamos una mirada al otro lado de la habitación. Ella levantó una ceja. Bueno, ¿quieres dejar a tu compañera de habitación temporal? Dudé, sorprendiéndome a mí misma. Lo lógico era mudarme, acabar con la extrañeza, conseguir mi propio espacio. Pero algo de la noche anterior, la tranquilidad, me hizo encogerme de hombros. No, si a ti te parece bien, a mí también. Nos ahorra molestias. Ella sonrió, una sonrisa sincera que le llegaba a los ojos. Por mí, perfecto. Entonces, compañera de cuarto. Y así, sin más, nos convertimos en compañeras de piso improbables. El resto del día se me pasó volando con el programa de la conferencia. Sesiones sobre tecnología de refrigerantes y mesas redondas que se alargaban. Pero saber que volvía a la habitación con alguien esperándome, aunque fuera una desconocida, lo hacía soportable. Cuando volví por la tarde, Bella estaba fuera haciendo una sesión fotográfica, pero me había dejado una nota. Coge unos sándwiches de la tienda de abajo. Sírvete tú mismo. Sencillo, pero considerado. Durante los 2 días siguientes, surgió una rutina sin que la planificáramos. La mañana comenzaba con café. Yo preparaba una cafetera extra después de que ella me mostrara su equipo. Charlábamos mientras nos preparábamos. Ella preparaba su bolsa de la cámara y yo revisaba las notas de la conferencia. Ella se burlaba de mi jerga de ingeniero. Así que, básicamente, eres un técnico de aire acondicionado glorificado. Y yo le respondía con comentarios sobre su mundo artístico. Debe de estar bien que te paguen por apuntar y disparar. Por las tardes, si nuestros horarios coincidían, almorzábamos cerca. Un día fuimos a una pequeña cafetería con vistas al río, y la lluvia finalmente amainó hasta convertirse en un ligero chispeo. Bella sacó su cámara y tomó una foto rápida del horizonte. Ves momentos como este, con un tiempo imperfecto, pero con alma. La observé trabajar, admirando la concentración en sus ojos. Haces que parezca fácil. No lo es. La mitad del tiempo estoy dudando de cada fotograma, temiendo perderme la verdadera historia. Hizo una pausa y bajó la cámara. Es como la vida, ¿no? Eso nos llevó a conversaciones más profundas. Me confesó que su ex la había hecho sentir invisible, dando siempre prioridad a su carrera por encima de ella. Después me volqué en el trabajo, pero eso no llena el vacío. Asentí con la cabeza y le conté mis propios miedos, cómo la ruptura me había hecho cuestionar
si aún era capaz de establecer una conexión real. Simplemente me cerré en banda. Era más seguro así. Por la noche, nos relajábamos en la habitación, ella editando fotos en su portátil y yo tomando notas o leyendo correos electrónicos. Pedíamos el servicio de habitaciones o comida para llevar, pizza una noche, corbata la siguiente, y hablábamos hasta que las luces de la ciudad parpadeaban fuera. Sin presiones, sin expectativas, solo dos personas compartiendo espacio. Y, de alguna manera, eso fue mermando la soledad que había llevado conmigo durante tanto tiempo. Una noche, mientras estábamos tumbadas a cada lado de la pared de almohadas mirando al techo, Bella dijo en voz baja, «Sabes, hacía mucho tiempo que no hablaba tanto. Se siente bien». Sí, respondí, con una sensación de calidez que se extendía por mi pecho. Yo también. La soledad que había definido mi vida comenzó a desvanecerse, reemplazada por esta inesperada compañía. Aún no éramos amigos, no realmente, pero tampoco éramos desconocidos. La conferencia se prolongó durante los días siguientes, pero de alguna manera no me pareció tan tediosa como había anticipado. Quizás fuera la rutina en la que habíamos caído, Bella y yo, dos desconocidas que se habían convertido en compañeras de habitación por casualidad, navegábamos por este epicio compartido con una facilidad que me sorprendía. Las mañanas se difuminaban en una cómoda rutina, café junto a la ventana, charlas ligeras sobre los planes del día. Ella salía a hacer sus fotos, con la cámara colgada al hombro, y yo me dirigía a sesiones sobre la eficiencia de los conductos de ventilación o las tendencias en refrigerantes. Pero saber que volvería a la habitación y la encontraría allí, editando fotos o tomando notas, hacía que las horas pasaran más rápido. Empezamos a coordinar nuestros horarios sin discutirlo realmente. Una mañana, después de un desayuno rápido, a base de magdalenas y fruta del hotel, la acompañé al vestíbulo. «Mucha suerte con la sesión», le dije, sintiéndome un poco incómodo, pero sincero. Ella me dedicó esa cálida sonrisa. «Vosotros dos con lo del aire. Nos vemos aquí sobre las 6. Encontré una pizzería cerca, de masa gruesa, al estilo de Chicago. Yo invito, me parece bien». Y así, sin más, ya teníamos planes. Esa noche, volví primero a la habitación, me quité los zapatos y me dejé caer sobre la cama. Bella llegó poco después, con las mejillas sonrosadas por el viento, llevando una caja que olía de maravilla. La abrimos sobre la mesa. No necesitábamos platos, solo servilletas y risas mientras los hilos de queso se estiraban sin fin. «No bromeabas con lo de la masa gruesa», dije, limpiándome la salsa de la barbilla. «Esto es ridículo, ¿verdad? Mejor que la barbacoa de Austin. No se lo digáis a mi orgullo tejano». Ella se recostó contra el cabecero, con las piernas recogidas debajo de ella. Encendimos la televisión y nos quedamos en una vieja comedia romántica que era más cursi que la pizza. A mitad de la película, la pausó. «Vale, confesión. Odio estas películas. Son demasiado predecibles», sonreí. «Yo también, pero son fáciles. No hay que pensar». En su lugar, hablamos de nada y de todo. Ella volvió a burlarse de mis ronquidos y yo le respondí que ella acaparaba las mantas mientras dormía. «Oye, aquí hace frío», se defendió ella, riendo. Pero la conversación se volvió más profunda sin previo aviso. Me contó que el año pasado tuvo un rodaje que salió mal y perdió a un cliente importante porque no pudo capturar la esencia que querían. Eso me hizo preguntarme si todavía soy bueno en esto. ¿Estoy simplemente haciendo lo que tengo que hacer? Asentí con la cabeza, identificándome más de lo que esperaba. Siento lo mismo con mi trabajo. Diseño estos sistemas, pero la mitad del tiempo me pregunto si estoy construyendo algo significativo. Después de la ruptura, todo me parecía inútil. ¿Para qué molestarse en planificar un futuro si puede desmoronarse? Bella dejó su porción y su expresión se suavizó. Esa es la parte difícil, ¿no? Empezar de nuevo. Pero oye, míranos compartiendo una habitación con una desconocida y sin odiarlo. Es un progreso. Al día siguiente, la lluvia finalmente amainó, dejando la ciudad resplandeciente bajo un sol irregular. Mi sesión de la tarde terminó temprano y Bella me envió un mensaje. «Paseo fluvial,
El tiempo es perfecto para hacer fotos. Nos vemos allí. La encontré junto al agua, con la cámara en la mano, encuadrando fotos de los puentes y el horizonte. Hola, ingeniero, me llamó, haciéndome señas para que me acercara. Vamos, camina conmigo. Paseamos por el sendero, con el aire fresco y limpio tras días de lluvias torrenciales. Me señaló los ángulos, la forma en que la luz incidía sobre los edificios, convirtiendo el acero en oro. Mira, la magia después de la tormenta. Todo parece renacer. Eres buena en esto, le dije, observando su trabajo. Haces que las cosas normales parezcan extraordinarias. Bajó la cámara y se volvió hacia mí con una sonrisa juguetona. Halagos, vale, te toca. Ponte ahí junto a la barandilla. Quiero capturar este momento. Me moví incómodo. Yo, no, odio salir en fotos. Siempre es algo raro. Vamos, Ethan, solo sé natural. Confía en mí. No se trata de la perfección. Levantó la cámara y yo cedí, apoyándome en la barandilla, tratando de no posar. Clic. Miró la pantalla y sonrió. Mira, no está mal. Pareces real. Me enseñó la foto, yo contemplando el agua, la ciudad borrosa al fondo. Por una vez, no me avergoncé. ¿Eh? En realidad está bien, te lo dije. Seguimos caminando, ella sacando más fotos del río, de los transeúntes, incluso de un perro callejero que olfateaba el camino. A medida que el sol se ponía, proyectando largas sombras, se puso seria. Sabes, la fotografía es mi vía de escape, pero últimamente me parece un trabajo. Sueño con establecerme en algún lugar, construir un verdadero hogar, no solo habitaciones de hotel y plazos de entrega. Me detuve, con las manos en los bolsillos. Lo entiendo. Tengo un proyecto paralelo, un sistema de refrigeración eficiente para casas ecológicas. Llevo mucho tiempo trabajando en él, pero nunca lo he llevado adelante. Supongo que me da miedo que fracase. Dejó de mirarme. ¿Por qué no lo intentas? La vida es demasiado corta para los "y sí". Míranos, podríamos haber cambiado de habitación el primer día, pero aquí estamos, sin arrepentirnos. Sus palabras resonaban en mi mente mientras regresábamos. Esa noche, mientras cenábamos comida para llevar en la habitación, con la televisión de fondo, profundizamos más en el tema. Bella compartió historias de sus viajes, de sus sesiones fotográficas en remotos desiertos, de los bulliciosos mercados de Europa, de la euforia de conseguir la foto perfecta y de la tristeza del aislamiento. A veces me pregunto si estoy huyendo de algo, como construir una vida en soledad porque es más seguro. Le conté más cosas sobre mi ex que a nadie. Ella me dejó porque era demasiado predecible. Pero, en realidad, creo que solo tenía miedo al cambio. Ahora no sé cómo empezar de nuevo. Bella escuchó sin juzgar. Su presencia era un ancla tranquila. Nos quedamos despiertos hasta tarde. La pared de almohadas entre nosotros parecía menos una barrera y más un puente. Las cosas triviales se volvieron íntimas. Ella se reía de mis malas imitaciones de películas. Yo admitía que coleccionaba viejas revistas de ingeniería como si fueran tesoros. Sin promesas, sin etiquetas, solo esta creciente sensación de familiaridad, como si nos conociéramos desde hacía mucho más que unos pocos días. Una noche, después de una larga conferencia, volví y la encontré editando fotos del Riverwalk. Me mostró una en la que aparecíamos caminando uno al lado del otro, con la ciudad llena de vida detrás de nosotros. Capturada sin que lo supieras, dijo con un guiño. La miré fijamente y sentí cómo me invadía una sensación de calidez. Parecemos felices. Sí, respondió suavemente. Lo somos. En esos momentos, la línea entre compañeros de piso y algo más se difuminó. No fue algo precipitado ni forzado. Simplemente sucedió. Una mirada compartida, una conversación sincera cada vez. El último día de la conferencia llegó como una alarma inoportuna, sacándome de la burbuja que Bella y yo habíamos creado durante los últimos días. Había hecho la maleta la noche anterior, pero mientras yacía allí, en la penumbra de la habitación, escuchando su respiración constante al otro lado de la almohada, no podía quitarme el nudo del estómago.
Lo que había comenzado como un error de reserva se había convertido en algo real. Conversaciones que perduraban, risas compartidas que resonaban, un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Pero Chicago era temporal. Seattle me esperaba en casa con su rutina lluviosa y su apartamento vacío. Bella tenía su propio vuelo esa tarde, rumbo a otra sesión fotográfica en Nueva York. No habíamos hablado de lo que vendría después. Quizás no era necesario. O tal vez yo tenía demasiado miedo para preguntar. Me desperté temprano. El cielo aún estaba oscuro, con el gris del amanecer. Bella aún dormía, con el pelo esparcido sobre la almohada y un brazo colgando del borde de la cama. Parecía tranquila, vulnerable, de una forma que me oprimía el pecho. Me moví en silencio, cerré la cremallera de mi mochila y revisé 2 veces mi acreditación para la conferencia y mis notas. La habitación parecía más pequeña, más pesada, como si el aire mismo supiera que era un adiós. Sobre el escritorio, vi la foto que ella había impreso con su impresora portátil, una foto tomada desde el paseo del río, en la que yo aparecía apoyado en la barandilla mirando el agua. Era sencilla, pero captaba algo que yo nunca había visto en mí mismo. Satisfacción. Junto a ella había una pequeña nota escrita con su letra. Gracias por mostrarme que un extraño puede hacerte sentir como en casa. Se me hizo un nudo en la garganta. Sostuve la foto durante un largo momento, recorriendo sus bordes con los dedos antes de guardarla en mi mochila. Escribí una rápida respuesta en el blog de notas del hotel. Buen viaje, Bella. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo. Ethan. La dejé en su lado de la cama, donde la vería primero. Una parte de mí quería despertarla para despedirme, como es debido. Quizás abrazarla o quedarme en ese silencio tranquilo que habíamos aprendido a dominar. Pero no lo hice. Cogí mis cosas y salí por la puerta, el clic del pestillo resonando demasiado fuerte en el silencioso pasillo. La conferencia terminó con una última ponencia. Apenas me di cuenta. Algo sobre tecnología de refrigeración sostenible. Mi mente estaba en otra parte, repitiendo fragmentos de nuestras conversaciones, su risa mientras comíamos pizza, la forma en que me miró durante esa foto en Riverwalk. Al mediodía, estaba en el aeropuerto embarcando en mi vuelo de regreso a Seattle. El viaje en avión fue turbulento, a juego con el revuelo en mi estómago. Aterrizar fue como volver a un mundo en escala de grises, la familiar llovizna, el trayecto en taxi hasta mi apartamento, el eco de mis pasos en el pasillo vacío. Deshice las maletas mecánicamente, tirando la ropa al cesto de la ropa sucia y colocando la foto en mi mesita de noche. Parecía fuera de lugar en medio del minimalismo austero de mi espacio. Las estanterías estaban medio vacías, las encimeras de la cocina desnudas. La primera noche de vuelta fue dura. Intenté caer en los viejos hábitos, pedí comida para llevar, encendí la televisión para tener ruido de fondo, revisé los correos electrónicos del trabajo, pero todo me parecía extraño. El silencio no era tranquilo, era opresivo. No dejaba de mirar mi teléfono, esperando recibir un mensaje suyo, pero no llegó nada. ¿Por qué iba a llegar? No habíamos intercambiado números. Solo éramos compañeros de piso, por casualidad. No, me dije a mí mismo que era lo mejor. Chicago había sido una casualidad, un breve escape de la realidad. Por la mañana me había convencido de seguir adelante, pero la realidad tenía otros planes. 2 días después, mientras estaba sentado en mi escritorio, dibujando el diseño de un nuevo sistema de conductos, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, ingeniero. La habitación está demasiado silenciosa sin tus ronquidos. Espero que hayas vuelto bien. De acuerdo, Bella. Miré la pantalla y, a pesar mío, esbocé una sonrisa. ¿Cómo había conseguido mi número? Entonces recordé que, durante una de nuestras charlas nocturnas, le había mencionado mi correo electrónico del trabajo y que probablemente lo había buscado. Le respondí rápidamente. Sano y salvo. La abstinencia de pizza de Chicago es real. ¿Qué tal Nueva York? Su respuesta llegó casi de inmediato. Ruidosa, abarrotada, perfecta para tomar fotos, pero echo de menos el ambiente del Riverwalk y la compañía.
A partir de ahí, los mensajes empezaron a llegar poco a poco y luego fluyeron. Al principio eran ligeros, novedades sobre su sesión fotográfica. Yo quejándome de un prototipo defectuoso en el trabajo. Foto del Central Park neblinoso hoy. Me escribía con una foto adjunta. Me recuerda a la lluvia de Seattle. Yo respondía con una instantánea de mi trayecto lluvioso al trabajo. Tú lo dijiste. Pero pronto se intensificó. Por las noches, cuando preparaba té solo, ella me llamaba. Su voz a través del altavoz llenaba el apartamento como un salvavidas. Una noche, aproximadamente una semana después, se abrió más. ¿Sabes, Ethan? Ese cambio de habitación fue el mejor error de mi vida. No me había sentido tan conectada en años. Me recosté contra la encimera de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja. Yo tampoco. Funciona igual, pero todo lo demás se siente aburrido sin nuestras conversaciones. Empezamos a compartir más fotos. Ella, de las bulliciosas calles de Nueva York. Yo, de los tranquilos senderos de Seattle. Ella me enviaba una de un mural peculiar. Pensé en tus bocetos de ingeniería. Yo le respondía con una taza de café. Melancolía extra. Ojalá estuvieras aquí. La distancia de más de 1000 kilómetros se sentía vasta e insignificante a la vez. Las llamadas se alargaban a veces hasta que uno de los dos se quedaba dormido. Me habló de un cliente difícil que criticaba cada fotograma, de cómo eso reflejaba sus miedos al estancamiento. Lo doy todo en estas fotos, pero ¿y si no es suficiente? Eres más que suficiente, le dije, sorprendiéndome a mí mismo con mi convicción. Lo he visto. Tu pasión, tu ojo para lo auténtico, dijo ella, haciendo una pausa, con voz suave. Gracias. Viniendo de ti, eso significa mucho. Le conté mis propias dudas sobre mi proyecto paralelo, el sistema de refrigeración ecológica que había dejado de lado. Es solo una idea. ¿Y si fracasa? ¿Y si no fracasa? Replicó ella. Has solucionado esa incómoda situación en la habitación. Imagina lo que podrías construir. Esos intercambios fueron derribando mis muros, pero también se coló la duda. Ella tenía 37 años y estaba consolidada en su mundo. Yo tenía 25 y todavía estaba descubriendo el mío. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Coqueteando con algo imposible? Sin embargo, cada mensaje me atraía de nuevo. Un par de semanas más tarde, las llamadas se convirtieron en rituales nocturnos. Una noche, después de un día duro en el trabajo, un fallo de diseño retrasó a nuestro equipo varias horas. Me desahogué con ella. Siento que estoy dando vueltas en círculo. Su respuesta fue amable. Oye, ¿te acuerdas del Riverwalk? A veces solo hay que quedarse quieto y dejar que el momento te encuentre. Me envió una foto de su actual trabajo en Boston, un tranquilo banco de parque bajo las hojas otoñales. Ojalá pudiéramos sentarnos aquí juntos. La miré fijamente, con el corazón acelerado. Yo también. La elección quedó sin decir. Mantener esto como un buen recuerdo o ir a por más. Aún no lo sabía, pero la atracción era innegable. Seattle me parecía más solitaria que nunca, y cada pitido de su teléfono era un recordatorio de lo que había dejado atrás en aquella habitación accidental. Unas semanas después de aquella última llamada, en la que bailamos alrededor de los ¿qué pasaría si?, sin nombrarlos, mi teléfono vibró con un mensaje que me detuvo en seco mientras corría por la costa de Seattle. Era de Bella. Hola, ingeniero. Aterrizo mañana en Seattle. No te asustes. Tengo un trabajo rápido. Café. Me quedé mirando la pantalla con la lluvia salpicándome la cara y una sonrisa se dibujó en mi rostro a pesar del frío. Por supuesto. Te recojo, respondió ella. Trato hecho. Nos vemos pronto. Al día siguiente, esperé en la terminal de llegadas del aeropuerto, con los nervios a flor de piel como no los había tenido desde Chicago. Cuando salió de entre la multitud, con las bolsas de la cámara colgadas al hombro, su familiar cabello revuelto y su cálida sonrisa iluminando su rostro. Parecía que no había pasado el tiempo. Me vio y me saludó con la mano, acelerando el paso hasta que estuvo a mi lado y me abrazó con un aroma a café y un ligero toque de vainilla. Me di cuenta de que había echado de menos su aroma. Ethan, dijo apartándose para mirarme, tienes buen aspecto.
Menos estrés por la conferencia. ¿Tú también? ¿Te trata bien Nueva York? Cogimos su bolsa y salimos, y la conversación se reanudó sin esfuerzo, como si hubiéramos hecho una pausa a mitad de una frase. Primero la llevé a mi apartamento. Esta vez no hay hotel. Pensé que querrías una cama de verdad después del vuelo, dije, abriendo la puerta. Entró y observó el espacio escaso, mi mesa de dibujo llena de bocetos, la foto del Riverwalk ahora enmarcada en la estantería. Bonita mejora con respecto al 303, bromeó, dejando su bolso en el suelo. Aunque echo de menos la pared de almohadas. Pasamos la tarde explorando Seattle, mi territorio ahora. La llevé al Pike Place Market, donde tomó fotos de los bulliciosos puestos, los pescados voladores, el caos vibrante. Esta luz es increíble, dijo, encuadrando una foto del paseo marítimo. La observé, la forma en que se movía con determinación, y volví a sentir esa atracción, más fuerte que antes. Esa noche, fuimos a una pequeña cafetería con vistas al estrecho, compramos comida para llevar y encontramos un banco mientras el sol se ponía, pintando el agua de naranjas y rosas. Hablamos durante horas sobre su sesión fotográfica en Nueva York, sobre cómo la energía de la ciudad la había inspirado, pero la había dejado con ganas de tranquilidad, sobre mi proyecto, sobre cómo finalmente había presentado una propuesta de prototipo en el trabajo impulsado por nuestras conversaciones. Tú me empujaste, admití. Me hiciste ver que no era solo un sueño imposible. Ella sonrió y me dio un codazo en el hombro. Tú hiciste el trabajo. Yo solo escuché. Al caer la noche volvimos a mi casa. Preparé té, nuestro ritual habitual, y nos sentamos en el sofá, con las luces de la ciudad parpadeando fuera de la ventana. El aire estaba cargado, con un silencio entre nosotros. Finalmente, Bella dejó su taza y se volvió hacia mí, buscando mis ojos con los suyos. Ethan, ¿vas a dejarme marchar mañana otra vez? La miré a los ojos, con el corazón latiendo con fuerza. No, no quiero. Donde quiera que estés, ahora me siento como en casa. Se inclinó hacia mí, buscó mi mano y nos besamos. Primero despacio, con timidez, y luego más profundamente, como si hubiéramos estado conteniéndonos durante semanas. No fue algo precipitado, era inevitable. Esa noche, la distancia se desvaneció y por primera vez no me sentí solo en mi propio espacio. Bella prolongó su estancia, sin grandes declaraciones, solo con la tranquila decisión de reprogramar su próximo concierto. El fin de semana se convirtió en una semana. Las mañanas con café y ella editando fotos mientras yo dibujaba. Las tardes explorando rincones ocultos de la ciudad, como el Fremont Troll, o parques tranquilos donde ella captaba el ambiente brumoso de Seattle. Cocinábamos comidas sencillas, pasta una noche, salteados la siguiente, riéndonos de mis pésimas habilidades para cortar. Se te dan mejor los planos, decía ella, haciéndose cargo con un guiño. Una tarde, mientras paseábamos por el paseo marítimo, ahora cogidos de la mano, se detuvo y me miró. Esto me parece bien, sin etiquetas, sin prisas, solo nosotros. Sí, estuve de acuerdo, como una versión ampliada de aquella habitación de hotel. Cuando finalmente tuvo que marcharse, no fue una despedida llena de lágrimas. En el aeropuerto me abrazó con fuerza. Esto no es el final. Volveré pronto. Y así fue. Durante los siguientes meses, nuestras vidas se entrelazaron a pesar de la distancia. Ella visitaba Seattle entre rodajes. Yo volaba a verla cuando podía y me quedaba en su estudio de Austin, lleno de copias y soportes de luz. Los mensajes y las llamadas llenaban el vacío. Fotos de sus últimas capturas, novedades de mis proyectos, charlas nocturnas sobre sueños que habíamos dejado de lado durante demasiado tiempo. Entonces, un día me llamó con una noticia. Me han ofrecido un proyecto a largo plazo en el noroeste del Pacífico. ¿En Seattle? ¿Qué te parece? No lo dudé. Vuelve a casa. Se mudó un mes después, sin fanfarria, solo sus cajas llegando a mi puerta. Primero el equipo fotográfico. Encontramos un pequeño apartamento cerca del río, más grande que el mío, con un balcón para tomar el café por la mañana y ver pasar a las hadas por la noche.
No era perfecto. Sus cosas desordenaban mi espacio organizado. Mis madrugadas chocaban con sus ediciones nocturnas, pero funcionaba. Lo hicimos nuestro. Las tardes se convirtieron en nuestro santuario. Yo preparaba té. Ella editaba fotos en el sofá, a veces con la cabeza apoyada en mi hombro. Compartíamos historias del día, ella con una sesión fotográfica complicada, yo con la resolución de un fallo del sistema. Una noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana como una vieja amiga, ella sacó la foto del Riverwalk de Chicago. ¿Te acuerdas de esto? Le pregunté sonriendo y acercándola a mí. ¿Cómo podría olvidarlo? Si no hubiera sido por ese error en la reserva, nos habríamos perdido. Me besó en la mejilla. El mejor error de mi vida. La vida se estabilizó en un ritmo no dramático, pero real. Mi proyecto recibió luz verde en el trabajo. La carrera de Bella floreció con la estabilidad. No nos precipitamos en poner etiquetas ni anillos. Simplemente nos elegimos el uno al otro día a día, despertándome a su lado, compartiendo mañanas tranquilas, construyendo algo a partir de aquella noche accidental. Curó partes de mí que no sabía que estaban rotas. Se acabaron los apartamentos vacíos, se acabaron las noches solitarias, solo nosotros en una habitación que ya no necesitaba arreglos.